Desde niño tuve una gran curiosidad ante lo desconocido. Era común quedarme despierto hasta avanzadas horas de la madrugada viendo programas de terror o escuchando historias de esta misma índole por la radio. Al día siguiente en la escuela, empezaba a quedarme dormido por no haberme acostado a una hora pertinente, pero la emoción que me producía el ver y escuchar, simplemente saber de estas historias, era lo que me hacía seguir despierto a horas poco pertinentes, buscando más historias de todo tipo. Mi tema favorito eran los rituales ocultos. Los que se llevan a cabo por personas que han experimentado un contacto con lo desconocido. Con la proliferación del Internet, este tema se volvió más accesible para quien sea que contara con un teléfono celular o conexión satelital a un servicio de telecomunicaciones. Me tocó vivir ese cambio, el nacimiento de Internet, de las webs, de las redes sociales, de los foros y espacios digitales donde se habla de todo tipo de tema. Y cualquier tópico no es lo suficientemente pequeño para que tenga su nicho, sus espectadores y sus seguidores, algo que es un arma de doble filo, pues como puedes encontrar recetas de cocina especificadas de una manera fríamente calculadora, también puedes ver y consumir contenido ilegal, todo en la palma de tu mano. En cuestión de segundos después de haber tecleado algunos simples caracteres en la pantalla táctil de tu dispositivo móvil, que por sí solos no significan nada malo, pero al conjugarlos en una oración o palabra, se vuelven motivo de alerta para cualquier persona. Mis búsquedas por Internet no eran nada de índole ilegal, pero sí eran relativamente difíciles de encontrar, pues buscaba cómo llevar a cabo rituales de diferentes partes del mundo y de diferentes tipos de creencias, para invocar a una entidad. Internet está repleto de este tipo de videos, donde te explican qué puedes hacer para tener un contacto con lo desconocido, pero yo quería ir más allá, superar la barrera de las simples leyendas hechas para entretener y asustar a los novatos en el tema. Quería algo que representara una garantía, si algo así puede llegar a existir en este ámbito, de tener un contacto con un ser de otro plano existencial, algo que no fuera tan conocido como la Ouija, el libro rojo o el juego de las velas. Quería algo más, algo realmente comprometedor. Entonces, después de mucho buscar y rebuscar en foros de Internet, di con un ritual muy específico, de nombre La Ventana, el cual describe el siguiente procedimiento. Entre 12 y 1 de la madrugada, sitúate en una ventana de tu casa que no dé a la calle, puede ser una vista hacia otra habitación, hacia un patio trasero, o cualquier lugar que no sea una vía pública. No debe de haber iluminación, ni nadie más contigo dentro del cuarto, habitación o lugar donde te encuentres situado. La oscuridad debe de ser absoluta, nada de luz puede filtrarse por debajo de una puerta, o por alguna otra ventana que no sea la que se está utilizando para el juego. Por esta, es obvio que entrará la luz del exterior, de la luna, o quizás de alguna lámpara. Lo mejor es que la cantidad de luz que entre por este lugar sea mínima. Es por eso también que no se puede hacer desde un lugar que apunte a la calle. En el suelo colocas un cuenco con 558 mililitros de agua, 221 gramos de sal yodada. Después, el ritual necesita un vínculo de ADN con quien lo realiza. La cantidad son 14 gramos, puede ser orina, sangre, saliva o cualquier otro fluido corporal, pero no deben ser menos ni más que 14 gramos exactos. Obviamente necesitas una báscula para tomar con precisión estas medidas. Después de 5 minutos de agregada la muestra de ADN, se mezcla un puñado de tierra de panteón, y lo más difícil y asqueroso por conseguir, lo cual, leído este punto, hace que muchas personas se retracten de llevar a cabo el procedimiento. Vómito de un bebé menor a 6 meses de edad. Lo sé, es algo enfermo, pero por esos años, mi sed de contacto con algo desconocido era lo que regía mi vida. Había intentado una docena de rituales redactados en la red, y ninguno había funcionado. Le tuve fe a este, por lo difícil que fue encontrarlo, y las advertencias que venían acompañando a la narración, pero en fin. Tuve la suerte de tener un sobrino de 5 meses de edad, a quien, en ocasiones cuidaba y alimentaba. Después de saber este requisito, me ofrecía cuidarlo, y en una ocasión, pude recolectar en un pequeño frasco el fluido del bebé, sin que nadie se diera cuenta.
Tenía ya todos los elementos, el agua con sal, que representa un vínculo entre este plano y alguno otro, mi ADN, que me vinculaba directamente con el ritual, el fluido del bebé, que representaba la vida nueva, recién llegada a este plano de existencia, y la tierra de Panteón, que simboliza el lugar de descanso eterno después de la vida. Todo en conjunto, en un cuenco de agua a 77 centímetros de la ventana del ritual y en medio de la profunda penumbra de las 12:34 de la madrugada. En teoría, lo que deberías de poder ver a través de la ventana es el resto de tu vida, o por lo menos los momentos más significantes, al igual que la fecha exacta y la manera en la que vas a morir. Además de un ente que se posará justo detrás de ti y tan cerca que podrás sentir su aliento sobre tu cuello. Si algo no te gusta de lo que viste a través del marco, puedes pedirle a este ser que cambie los eventos, que mueva algo en tu presente o en tu futuro hipotético, para que tu petición se conceda, pero a cambio tus sentidos se van a ver interferidos por los siguientes 10 años de tu vida. A lo que me refiero, es que tu cuerpo no va a sentir nada. No sentirás el calor del sol, el agua en tus manos, ni sueño, dolor, sed, hambre o frío durante una década, esto a cambio de modificar tu porvenir. En cambio, si quieres dejar todo lo que visualizaste igual que como está, solamente vas a agradecer al ente y dejarás que se retire cuando pase la 1:01 de la madrugada. Lo hice todo como el foro de internet lo dictaba, y ahí, en medio de la penumbra, con un cuenco metálico con poco más de medio litro de agua y otro montón de ingredientes, después de pasados algunos minutos, y solo hasta ese entonces, empecé a sentirme profundamente estúpido, pues nada pasaba, y me había tomado semanas llevar a cabo el ritual. Incluso empecé a cuestionar mi sanidad mental, por el hecho de siempre estar buscando este tipo de experiencias incluso de manera desesperada. No podía ser normal, no era algo que una persona promedio hiciera para pasar el rato. Estaba enfermo, no lo sé, pero fue un extraño momento de lucidez, antes de que mi vida cambiara para siempre. Levanté la mirada y el patio de mi casa ya no era el mismo. Del otro lado de la ventana había una ciudad enorme, una avenida concurrida llena de automóviles y de gente cruzando. Al final, una glorieta donde se levantaba una columna de concreto y en la cima de esta, la estatua de un ángel dorado. Era la Ciudad de México. ¿Viviría ahí? No podía creer lo que la ventana reflejaba, no podía ni siquiera digerir que la ventana estuviera reflejando imágenes. Era imposible, había funcionado. Luego me vi a mí, me movía en un coche de 2 puertas aparentemente muy costoso, conmigo, una mujer hermosa, parecía una modelo de revista. Se vino a mi mente el nombre Elena. ¿Esa mujer se llamaba Elena? No tenía forma de saberlo, pero por alguna inexplicable razón, yo tenía esa certeza. Veía solamente cosas buenas, riquezas y prosperidad, pero de un momento a otro, un accidente vial y una demanda que me costaría mi libertad. Iría a la cárcel, pagaría 40 años de prisión por ocasionar un accidente de coche donde murieron 4 personas, Manuel de 45 años, Guadalupe de 41, Rocío de 12 y Santiago de 2 años. Todo estaba en mi cabeza. Toda esa información se descargaba en mi cerebro de manera automática. Luego moriría en un altercado en la cárcel después de pasar 22 años preso. Era un final horrible para lo que de inicio parecía una vida perfecta. Entonces la ventana reflejó de nueva cuenta el patio de mi casa, y al ver a través del marco de esta, la luna que se posaba en lo alto del firmamento, acompañada de algunas docenas de estrellas, sentí un calor escalofriante en el cuello. Era como una respiración pesada y acechante. De repente me sentí presa de un cazador omnipresente. Sabía en ese momento que no servía de nada correr a encender las luces, que hiciera lo que hiciera. El ente detrás de mí sería más rápido que yo en cualquiera de los escenarios posibles. No me quería mover y tampoco es que pudiera, pues estaba completamente paralizado del terror. Entonces, pasados unos segundos, dije en un susurro que tenía una petición que hacer. Entonces la respiración se pausó por un instante. Y luego continuó sonando de manera más liviana. No quiero que ese accidente suceda, no quiero ocasionar ese siniestro, dije entre dientes y siendo apenas audible. De pronto,
La respiración detrás de mí se esfumó y junto con ella la extraña sensación de que alguien me acompañaba en la profunda oscuridad de mi habitación. Puse una alarma a la 1:05 para estar seguro de que el tiempo del ritual ya había pasado, entonces encendí las luces. No podía creer lo que había hecho, y me costaba aún más saber que había funcionado. No era imaginación mía, era demasiado vívido como para que fuera un sueño o una mentira, lo viví realmente. Después me fui a la cama, pero no podía dormir del miedo y la extraña emoción que me producía, el hecho de que después de tanto tiempo, había logrado hacer un contacto claro con un ser del más allá, con una entidad desconocida. Pasé casi toda la noche despierto, hasta que sin darme cuenta me quedé dormido. Al despertar casi entro en pánico, pues no sentía mis piernas, ni mis brazos, ni nada, era una sensación indescriptible, la nada absoluta en mi cuerpo, no tenía sed, ni hambre, lo que solamente confirmó que lo de anoche había sido real, y que pasaría los próximos 10 años de mi vida sin volver a dormir. Semanas después, empezaba a volverme loco, no estaba cansado, pero tampoco sentía energía ni vitalidad. Lo peor eran los tiempos muertos en la noche, cuando todos iban a descansar, añoraba estar dormido de nueva cuenta. Deseaba inmensamente comer algo, podía comer, pero no había sabores, ni texturas dentro de mi boca. Y a veces me hería a propósito, quemaba mis muñecas o las cortaba con una navaja de afeitar, para ver si lograba sentir algo, pero no, solo podía ver mi piel deformándose. Decidí parar solamente para que mis heridas no sean tan visibles, y siempre cubría mis muñecas con mangas o pulseras. No sentir nada resultaba muy peligroso, pues una vez me rompí un antebrazo y ni siquiera me había dado cuenta. Tuve que fingir dolor en la clínica en la que me atendieron para no alertar a nadie con mi extraña insensibilidad, y empecé a pensar que, si enfermaba por dentro, si mi apéndice reventaba, si mi intestino se atrofiaba o si mis pulmones se llenaban de agua, no me daría cuenta y moriría. Entonces comencé a hacerme chequeos médicos una vez cada mes, pero nada fuera de lo normal ocurrió. Así transcurrieron 10 largos años, 3.650 días y miles de horas en una tortura que no era una tortura, sino que simplemente era nada. Creo que esa desolada experiencia es lo más cercano a estar muerto, o por lo menos estarlo en vida. También en este periodo de tiempo, me cuestionaba constantemente qué será ese ente que sentí, el cual escuchó mi petición y cambió mi futuro, el que me concedió un deseo, eliminar un fatídico accidente que arruinaría mi vida para siempre. ¿Qué era? ¿La muerte? ¿Un demonio? Si es que era un demonio, ¿había hecho un pacto con él? ¿Había una manera de salir bien librado de esto? Eran cuestionamientos que solamente el inevitable paso del tiempo me respondería, pues el ritual no se puede hacer 2 veces, no puedes deshacer un pacto anteriormente hecho. Tienes que pasar la siguiente década de tu vida sin sentir la brisa del aire, ni el calor del sol, ni el sabor de la comida, ni dormir un solo minuto. Mi cuerpo se estaba acabando, perdí más de 30 kilos en ese tiempo, aunque no sintiera hambre ni sed, tenía que comer y beber, pues podía morir de inanición. En varios momentos intenté volver a hacer el ritual y quitar esta clase de maldición, pues no la soportaba, pero nunca pasó nada. No pude volver a contactar con este ente. En fin, el plazo de tiempo finalizó. Una noche, sin siquiera darme cuenta, me quedé dormido, desperté en la mañana, pero no la del día siguiente. Dormí durante más de 72 horas y me levanté con un hambre que no había experimentado nunca. Corrí a la cocina y empecé a comer lo primero que encontraba con desesperación. Me resultaba increíble, podía volver a sentir, a oler, a saborear. Era yo de nuevo, la penitencia se había acabado, el plazo de tiempo obligatorio terminó, y di por hecho que el accidente que cambiaría mi vida para mal no iba a suceder, que mi vida transcurriría de manera normal. De cierto modo, siento que perdí 10 años de mi existencia en un limbo. Fue una década en donde no pasó nada importante en mi vida. Todo era igual siempre y estaba harto de no sentir nada, estaba cansado de tener que pasar las noches en vela sin poder dormir. Poco a poco fui recuperándome físicamente, volví a tener una apariencia normal,
y no la de un zombi, dormía y comía bien, terminé la universidad y conseguí un trabajo en una empresa, una agencia de coches mundialmente conocida, todo iba excelente. Pocos meses después, las cosas de las visiones empezaron a suceder, me mudé a Ciudad de México. Conocí a una chica llamada Elena, quien era modelo de revistas dentro de una agencia, nos enamoramos, a los 7 meses de conocernos nos casamos, sé que es pronto, pero lo había visto todo en las visiones. No había por qué esperar, no tenía tiempo que perder, ella era la mujer de mi vida, no necesitaba de una confirmación mayor a la que ya tuve. Sería mucha necedad de mi parte. Todo era como una profecía, todo se iba poniendo en su lugar poco a poco, los engranes de una gigantesca maquinaria interdimensional iban girando lento, pero iba cumpliendo sus cometidos. Era extraño y a veces tenía pequeños déjà vus donde veía lo que había visualizado hace ya más de 10 años por la ventana que daba al patio de mi casa. Al vivirlo, y no solo observarlo, se sentía como si eso fuera ineludible, como si inevitablemente tuviera que pasar sí o sí. 16 años después de que hice el pacto, empecé a tener extrañas pesadillas, veía un ente de gran estatura, su cabeza no era visible, pues el marco superior de las puertas a través de donde lo divisaba cubrían su cara. Era tan alto que si tuviera que moverse, tendría que agacharse para pasar, era una presencia nada confortante y de momentos. En esta clase de sueños, volvía a perder la sensibilidad, era una pesadilla, pero era demasiado vívido como para solamente ignorarla. Lo más extraño es que yo sabía que estaba soñando, estaba consciente de eso, pero el saberlo no me reconfortaba, no me hacía sentir menos acosado por ese ente. Esa perturbadora silueta negra y enorme que emitía un sonido ininteligible, parecía que se quería comunicar conmigo, emitía 4 palabras indescifrables que se escuchaban como un zumbido lleno de interferencia, o como la estática de una radio sin señal, 4 palabras que siempre que las escuchaba, por más que quería, no podía saber qué eran. Otra peculiaridad de estas pesadillas es que parecían durar muchísimo tiempo, a veces se sentían como horas, cuando un mal sueño no necesariamente se siente tan longevo. Simplemente lo tienes presente en tu memoria justo antes de despertar, y si no le das muchas vueltas en tu cabeza, va desapareciendo hasta difuminarse en tus pensamientos y perderse para siempre. Este sueño recurrente era como viajar hacia un lugar donde pasaba noches enteras, donde si no se iba mi sensibilidad, pasaba todo lo contrario, todo se sentía muchísimo más, caminar era más pesado e incluso mucho más cansado. Como si la gravedad en esta clase de pesadillas estuviera mucho más aumentada que en la realidad. Nunca le conté nada a Elena sobre el ritual que había hecho. En la visión, después del accidente de coches, ella no podía volver a caminar de nuevo, pero no tenía caso contárselo, pues eso no pasaría. Además de que dudo mucho que ella me fuera a creer si le decía lo que vi y lo que hice, también lo que sacrifiqué durante 10 largos años. En estas pesadillas, yo siempre trataba de alejarme de este extraño y terrorífico ente, corría en dirección opuesta a él siempre, él me seguía, era como una sombra que calcaba mis pasos detrás de mí, emitiendo ese extraño sonido ininteligible, me aterraba de una manera indescriptible por lo real que se sentía ese sueño, y lo peor de todo es que se repetía muy seguido. Poco a poco, las pesadillas se fueron haciendo menos frecuentes, hasta el punto de tenerlas una vez cada 2 o 3 meses, pasó más tiempo, todo seguía bien, todo prosperaba, subí de puesto en la agencia de coches. Y la misma agencia me dio un automóvil deportivo de 2 puertas, era más de lo que necesitaba, pero no me quejé. Pues la misma agencia pagaba el consumo de gasolina y todos los gastos que el carro llegara a necesitar. A este punto me había convertido en un miembro importante de la agencia. Muy lejos, y difuminados en el pasado, quedaron los recuerdos de aquel joven e inexperto en la vida, lleno de ocio, que solamente buscaba cosas que me perturbaran en Internet. El joven yo que se interesaba en los rituales y en el ocultismo había prácticamente desaparecido. Sin embargo, a veces extrañaba que la vida fuera así de fácil. Pues a este punto, ¿qué más da confesar la verdad de lo que se hacía en la agencia de automóviles? Era una fachada,
Era un lugar donde se lavaba dinero proveniente de negocios ilícitos en donde me fui involucrando, estafas, fraudes, contratos falsos, todo eso se escondía por la agencia, donde yo y mis socios teníamos un contrato de confidencialidad, el cual si se rompía, se pagaba con sangre. Todo fue gradual, todos esos escalones se fueron poniendo por enfrente de mí y los fui escalando, por lo que no sentí el cambio abrupto, pero tú, que estás leyendo o escuchando mi testimonio, sientes que todo cambió de un día para otro, pero no fue así, pasaron poco más de 20 años desde que hice el ritual. El adolescente que se había puesto enfrente de la ventana hace 20 años, no era el hombre que conducía el Camaro ZL1 a toda velocidad por las autopistas de la Ciudad de México. Era una persona completamente diferente y, en definitiva, pensaba que sacrificar 10 años de mi existencia en ese ritual para cambiar el porvenir había sido la decisión adecuada. Una tarde, conduciendo el coche con mi esposa al lado, una de las autopistas que salían de la ciudad estaba despejada, cuando empecé a escuchar un susurro, un murmullo, como el de aquellas pesadillas, algo que me hablaba al oído, pero que no alcanzaba a entender, hasta que de repente escuché una voz que definitivamente no era Elena, la cual me dijo: el futuro nunca cambia. Cerré los ojos por un momento, al abrirlos, solamente pude ver los rostros horrorizados de Manuel, Guadalupe, Rocío y Santiago. Me dirigía hacia ellos a toda velocidad. Sus últimas expresiones vislumbradas por el parabrisas de su coche y el mío antes de estallar en pedazos son inolvidables para mí. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.